Vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, te agradecemos, te damos las gracias, bendecimos tu santo nombre. Señor, tu palabra dice que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Creemos que tu presencia está aquí entre nosotros. Te pedimos, te damos las gracias por la salvación, te damos las gracias por habernos llamado, te damos las gracias por habernos dado la vida, la bendición, el amor, la paciencia, la misericordia y el perdón de pecados. Padre, te pedimos perdón por cada pecado cometido en este día. Te pedimos que nos mires a través de la sangre de Jesús, que tiene el poder de mantenernos limpios. Padre mío, te pido que recibas esta oración como un olor grato a tu presencia. Te pido que hables, que tomes el control de esta reunión, de mi boca, que sean tus palabras las que se van a transmitir, que no sea yo la que hable, sino tu Espíritu Santo a través mío. Señor, utilízame para ser una transmisora de tu palabra, para ser una comunicadora de tu palabra, Señor. Bendigo tu santo nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a todas las personas que no han podido llegar. Bendecimos a Emma que está en el trabajo, Señor. Te pido que bendigas a todos los que no han podido llegar, que bendigas a nuestro pastor. Declaramos que va a estar sano, que va a estar libre de esta enfermedad. Llenalo de paz en el corazón. Declaramos que tiene un corazón sano y nuevo y que tu paz toma el control de su mente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice tu palabra, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Nosotros tomamos de tu paz, llenamos nuestro corazón de tu paz en este día y nos declaramos bendecidos para la gloria de tu nombre. Y declaramos que tenemos vida eterna y declaramos que vivimos en tu luz. Padre mío, habla porque este pueblo oye. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, tomen asiento. ¿Sobra alguna Biblia? Tomen asiento, no sé. No sobra Biblia. Tendría que traerlas. No, o sea, yo la mía dejó en el trabajo. No se la leo en el trabajo. Bueno, vamos a compartir. Vamos a compartir una palabra, 3 conductas que llevan al éxito. Ese es el título. Bájate la de internet. De 3 conductas que llevan. Vamos a ir bajando en mi casa. Baja la música. ¿Pero esto es una hoja, Dani? Sí. Ha sido. Uy, no. No traje mi libro de tinta. ¿Más bajo? Sí. Paralo. Sí, para. No me concentro. Vamos a hablar de 3 conductas que llevan al éxito, ¿no? Sí. Entendemos éxito como una definición que tiene que ver con llegar a buen término en lo que emprendamos, ¿no? Sí. Éxito refiere a resultado, en especial feliz, en especial es un resultado feliz, un resultado final que conlleva finalidad, completitud o plenitud, y que lleva a un logro, ¿no? Da la sensación o el entendimiento que el éxito es un logro. También se entiende como salida, también se entiende el éxito como salida. De algún problema, de alguna situación o de algo que hemos emprendido. Entonces vamos a ver 3 conductas que nos van a llevar a esa salida o a ese final feliz o a ese resultado completo. Éxito es eso, éxito es el final feliz, el resultado completo. Entonces hoy vamos a ver unos versículos, váyanlo buscando. Está en Josué 9. Yo lo tengo acá igual. Josué 9. ¿José o Josué? Josué 9. Desde el versículo. Desde
del versículo 1 al 4. Vamos a ver Josué 9, del versículo 1 al 4. Vamos a ver que en este versículo, que en estos versículos que vamos a leer, hay un título. Y el título dice Astucia de los Gabaonitas. La astucia, vamos a ver qué quiere decir astucia primero, para que podamos entender bien el versículo. La astucia es la habilidad para comprender cosas. Es una habilidad. La astucia es una habilidad. Y es una habilidad para poder comprender o entender cosas. Y a medida que vos vas entendiendo esas cosas, esa astucia la vas a usar para obtener provecho o beneficio. ¿Se entiende? Sí. El tema es que la persona que utiliza la astucia puede utilizar ese entendimiento que tiene para obtener un provecho o para obtener un beneficio mediante el engaño también. O mediante buenas acciones. ¿No? Por eso la astucia no es ni buena ni mala. La astucia es indiferente, la astucia no tiene... Como Jacob. Claro, o como el diablo. Sí. Ahora vamos a leer un versículo antes de ir o después de este versículo que vamos a leer. No, vamos a leer antes. Vamos a leer antes, ya les digo qué versículo. Génesis 3, versículo 1 nada más. Vamos a ver, para que ustedes puedan ver cómo también el diablo utilizó la astucia. Solamente el versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice así. Génesis 3:1 de la palabra de Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del jardín? Hasta acá la palabra de Dios. Sí. Entonces, si vamos a reemplazar la palabra astuta por la definición, el versículo diría que la serpiente comprendía o entendía las cosas y utiliza un argumento para obtener un provecho mediante un engaño. Porque ella utilizó el engaño. ¿Qué hizo? Tergiversó lo que dijo Dios. Dios había dicho una cosa y ella dijo, así que Dios le dijo que no... Claro, lo tergiversó, lo cambió. Esa es la gran tarea del diablo. La gran tarea del diablo es tergiversar. Entonces, ¿qué hizo? Lo dio vuelta al versículo, le agregó cosas. Agrega a la palabra de Dios, cambia el sentido de lo que quiere transmitir Dios. Entonces, ella utiliza ese entendimiento que tenía, porque el diablo conoce la palabra, utiliza ese entendimiento y esa comprensión para obtener un provecho. ¿Cuál era el provecho que quería obtener? Engañar al hombre y a la mujer. Mediante un engaño, porque tergiversa la palabra de Dios, ¿no? Tenía un plan. Claro. Entonces, astucia es la acción hábil con que se pretende engañar a alguien, en este caso del diablo, fue su acción hábil y la pretensión era engañar al hombre y a la mujer, para conseguir algo. Quería conseguir algo. ¿Qué era? Que caigan. Claro. Buscaba la caída del ser humano. Y tener el control del mundo. Claro, por supuesto. Entonces, claro, por supuesto. Por eso dice acá que la serpiente era más astuta. Fíjense que acá la definición de astuta encaja perfectamente, ¿no? Ahora sí vamos a leer Josué 9 del 1 al 4. Dicho esto de la astucia,
yo quiero que quede claro porque vamos a ver cómo unos enemigos del pueblo de Dios utiliza la astucia. De la misma forma que lo vimos en Génesis, ahora en Josué vamos a ver que hay unos enemigos que ocuparían el lugar del diablo. ¿Se entiende? Y que el pueblo de Israel ocuparía el lugar de Adán y Eva. Sí. Entonces, vamos a ver un enemigo que pretende engañar, Sí. y vamos a ver un pueblo como Adán y Eva que cae en el engaño. Josué 9 del 1 al 4, la palabra de Dios. Es verdad que la historia se repite. Siempre, siempre, la historia se repite siempre. Josué 9, 1, 4. Es cíclica, la historia Sí. es cíclica. Dice, ¿lo tienen? Sí. Sí. Bueno, te espero. 1-4. Dice, sí, dice astucia de los gabaonitas. Sí. Gabaonitas, les voy a hacer un resumen para que ustedes entiendan quién eran los gabaonitas o quiénes eran los gabaonitas. Era un pueblo. Muy bien. Estaba del otro lado del Jordán, o sea, del otro lado de donde estaban los israelíes. Eran un pueblo que ocupaban la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Sí. Después de cruzar el río Jordán, Josué con el pueblo de Israel empiezan con la toma de territorio, Sí. del territorio que Dios le había La dado, conquista. ¿no? La conquista. Primero, ¿qué ciudad conquistan? Jericó. Jericó. Van a Jai, pierden en Jai. Dios le dice por qué perdieron en Jai, porque hubo una desobediencia. Sí. Pierden en Jai, se recuperan de esa desobediencia, vuelven a pedir perdón al Señor, el Señor los vuelve a restaurar y ganan contra Jai. Van de nuevo contra Jai y la pueden conquistar. Y venían avanzando, ellos venían avanzando con esta conquista, y eso es lo que conocían los gabaonitas. Por eso tenían astucia, porque si vamos a la definición que yo leí primero, que dice es la habilidad para comprender las cosas, los gabaonitas ya comprendían y entendían quién era el pueblo que venía con José. Ya sabían que venían conquistando. Una pregunta más, si el tema de la astucia. Diezmar es astucia, ¿verdad? Diezmar es astucia, pero enfocada es una conducta buena, porque es comprendiste, ¿no? Y para obtener un provecho o un beneficio, pero no mediante el engaño, porque fíjense que Jesús dice astutos como serpiente y sencillos como paloma, ¿no? Astutos quiere decir comprender las cosas para obtener un provecho. Claro. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, vamos a obtener provecho porque estamos Amén. entendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a ver que los gabaonitas aplicaron este conocimiento y este entendimiento de algo Sí. para sacar un provecho. Quiero que quede claro esa definición. Ellos entienden para sacar un provecho. Nosotros entendemos la palabra y siempre le vamos a sacar un provecho porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces, resulta que, bueno, vamos a leer. Astucia de los gabaonitas. Había, versículo 1, ¿no? Del 1 al 4. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en las llanuras y a lo largo de la costa del Mediterráneo. Fíjense qué gran cantidad de tierra rica tenían ellos. Tenían montaña, tenían llanuras y tenían costa. Dice, hasta el Líbano. Eran los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. O sea, eran varias razas o regiones o tribus. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, comprendieron algo, se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Versículo 3. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Sí. Enviaron mensajeros
cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino rotos y remendados. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay un gran mensaje. Primero, dice que ellos se enteraron de lo que Josué venía haciendo con el pueblo de Dios. Que venían arrasando. Se enteraron que venían conquistando y que venían Sí. arrasando. Y a pesar de utilizar esta astucia para salvarse, ellos la utilizan para salvarse porque ellos no eran pueblo de Dios, toman estas 3 conductas que nosotros las tenemos que aprender porque son 3 conductas que nos van a llevar a un éxito seguro. A pesar de que las estamos aprendiendo de gente que no era el pueblo de Dios. Así como Pero la palabra se cumple. la palabra se cumple y aparte, de la misma forma hoy podemos aprender conductas de personas que no están viniendo a la iglesia. Tenemos que erradicar esa mentira evangélica que los de afuera son todos del diablo y que no te pueden enseñar nada bueno. No, mentira. Por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero te puede enseñar muchas cosas buenas. Entre ellas, aprendes de ellos cómo administran, cómo se comportan con el dinero, cómo ellos toman autoridad sobre el dinero, cómo ellos manejan al dinero y no el dinero lo maneja ellos, cómo manejan a la familia, cómo son buenos líderes para mantener a sus hijos todos dentro de la empresa familiar. Hay muchas cosas que se pueden aprender. Entonces, estas conductas que tuvieron estos tipos que no eran creyentes, que no eran parte del pueblo de Dios, son fundamentales para tener éxito. Y una de ellas, el versículo 2 dice, se aliaron bajo un solo mando. Fíjense, es importantísimo. Ellos tomaron una cabeza, hicieron una pirámide. Vieron que en la pirámide hay alguien en la punta de la pirámide y después la pirámide baja así. Sí. Y va a bajar la bendición porque la pirámide es perfecta, ¿no? Los egipcios hicieron las pirámides perfectas, tenían 4 caras, y el sol era derramada su luz. Ahí vino alguien. No, el sol eran relojes perfectos las pirámides, porque el sol derramaba su luz y a medida que iba girando, sí, iba marcando la hora. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que aprender a tener un líder, a tener una cabeza, a poner a alguien al mando. Nosotros tenemos que entender que tenemos una cabeza, no solamente en la casa. En la casa, en el caso tuyo, tienen a tu papá y a tu mamá. Hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que honrarlos. ¿No? Bueno, ustedes, sinceramente, yo veo que los honran mucho a tu viejo, porque ustedes están haciendo las cosas en la casa, ¿no? Sí, Pagan hoy le las volví, por cosas. ejemplo, a dar plata a mi mamá para el mes. Está muy bien, o sea, eso es honra. Y está perfecto, entonces Dios los bendice porque ellos reconocen a su cabeza. Reconocer a la cabeza también es no faltarles el respeto. No, si bien nosotros le tenemos que hablar de la palabra de Dios a nuestros padres, tenemos que ser respetuosos de nuestros padres. Los que los tienen vivos, los que ya no tenemos a nuestros papás, tenemos que honrar a nuestros padres en su nombre. Llevamos un nombre, llevamos un apellido y debemos aprender a honrar el apellido de nuestro padre, el nombre de nuestra madre, recordarlos bien, no criticarlos, no sacarles el cuero, hablando mal y pronto, no criticarlos. Ellos hicieron lo que pudieron, sí, con lo que tenían, porque no tenían muchas herramientas. Y aparte, hay una sola cosa que hicieron y por eso los tenemos que honrar, que es darnos la vida, traernos al mundo. Eso ya es motivo suficiente para darle gracias a Dios por nuestros padres y para estar agradecidos a nuestros padres. Después hicieron un montón de cosas, siempre hubo alimento en la mesa, siempre hubo educación, siempre hubo, en nuestro caso, respeto o un hogar, un hogar calentito en el invierno, un hogar fresquito en el verano. Tuvimos un papá, una mamá, hermanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Otra cosa más. Dios, en su palabra,
no nos pide que honra a tu padre si fueron buenos. La palabra no dice eso, vamos a leerlo. Solo honrarlos. Solamente honra a tu padre y a tu madre. Independientemente de lo que sea. Independientemente, porque Efesios 6, 2, 4. Del 2 al 4, mejor dicho. Efesios 6, del 2 al 4. Voy a leer la versión Reina Valera, que es la más más directa, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, de este mandamiento, si vos lo cumplís, Sí. tiene una promesa. Porque generalmente el mandamiento no tiene una promesa, es un mandamiento y punto. En este caso es un mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí. Y vosotros, padres, bueno, ese es el 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero el versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. No dice que los honres si son buenos, si no te dejaron honrarlos, si fueron malos no los honres, no dice eso. Solamente dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un papá y hay una mamá, hay que honrarlos. Sí. Y si ellos no estuvieron presentes durante tu niñez o tu crianza, hay que honrarlos. Pero eso nos beneficia a nosotros directamente, no los beneficia a ellos. Eso nos beneficia a nosotros, porque el que está cumpliendo el mandamiento, ¿quién es? Nosotros. Yo. Entonces, si yo estoy cumpliendo el mandamiento, este mandamiento me beneficia a mí, directamente a mí, porque la promesa es para mí. A quien le va a ir bien es a mí, y quien voy a tener larga vida sobre la tierra soy yo. Y aparte, esto también en este versículo entra lo de la siembra y la cosecha, Sí. porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también lo vamos a leer. Ese también lo vamos a leer y está en Gálatas 6, 7. Gálatas 6, versículo 7. Cuando lo tienen me dicen amén. Que lo leen. Amén. Bueno, estamos esperando a Daniela. ¿Listo, amén? Bueno, dice así. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, no nos engañemos, si nosotros hacemos una buena siembra y honramos a nuestros padres y a nuestra padre y a nuestra madre, nos va a ir bien, vamos a tener larga vida sobre la tierra y vamos a tener la misma cosecha de lo que sembramos, porque a nosotros también nos van a honrar y nos van a respetar. Así es. Entonces, tenemos que tener en claro que la honra tiene que ver con esto que yo acabo de leer. Esto que hicieron los gabaonitas, que se aliaron bajo un solo mando. Nosotros tenemos hermanos, bien, perfecto. Tratemos de estar unidos con los hermanos. En el tema de los padres, nosotros tenemos 3 padres. Tenemos el padre físico o el padre sanguíneo, tenemos el papá espiritual y tenemos el papá celestial. Nosotros con el papá sanguíneo tenemos que aprender a estar en buena relación con los hermanos, siempre que dependa de nosotros. A ver, no quiero que se confunda esto. Vamos a leerlo. La Biblia dice, estad en paz con todos, siempre que dependa, Romanos 12, 18. Vamos a leer Romanos 12, verso 18. Cuando lo tienen, me dicen amén.